¿Cuántos creen que es necesario llevar frutos del Espíritu Santo? ¿Sabes, mi amado? Aleluya. ¿Sabes que es importante entender, amén, la relación? Gracias, hermano. Aleluya. Es importante entender la relación o la comunión que nosotros debemos de tener con el Espíritu Santo. Amén. Muchas personas, amén, procura una relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Por diferentes razones. Hay unos que buscan el Espíritu Santo, aleluya, porque aprendieron en la Biblia que la palabra de Dios dice que cuando Él venga sobre nosotros, recibiremos poder. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, hablamos nuevas lenguas. Amén. Recibimos dones espirituales. Alabado sea el Cordero. Y todo esto es necesario tenerlo. Pero la relación con el Espíritu Santo de Dios no directamente o únicamente se trata de tener dones, amén, o ser bautizado. Los dones es para la edificación de la iglesia, explica el apóstol Pablo en 1 Corintios, del capítulo 12 al 14, él habla de estos dones y la necesidad. Jesús hablaba de que cuando Él fuese llevado arriba, el Padre iba a enviar en su nombre al Consolador. Amén. Y Él le dijo a sus discípulos que cuando Él venga sobre vosotros, recibiréis poder. Ahora, vemos hoy en día que realmente hay un mal enfoque, amén, que necesita ser corregido, que necesita que se corrija lo deficiente. Y es que, mi hermano, se está preocupando más por tener los dones, por hablar en lenguas, por dar profecías, por dar revelaciones, por predicar de repente con una autoridad y una revelación, y aparentar una vida espiritual. Pero son pocos las personas que realmente están manifestando los frutos del Espíritu, que testifica que la persona realmente tiene una relación con Él, que testifica que realmente está viviendo en comunión con Él. Así que en esta noche les pido que no piensa en el poder, no piensa en los dones, piensa en los frutos. Examinémonos hoy a través de la palabra y pónganos en balanza a ver si realmente tenemos la relación que pensamos o profesamos que tenemos con el Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Jesús dijo algo muy importante. Amén. En el capítulo 15 de San Juan, Jesús habla de la siguiente manera.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. También todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. No dice, y todo pámpano que no lleva dones, dice, y todo pámpano que no lleva frutos. Por eso hoy en día hay multitudes con dones, pero fueron quitados de la vid verdadera por el labrador, que es el Padre. ¿Por qué? Porque aunque manifiesta dones del Espíritu, la vida que lleva blasfema contra la palabra. ¿Cómo así, mi hermano? Es porque aunque yo tengo dones, aunque yo profetizo, hablo lenguas y tengo muchas revelaciones, pero aborrezco a mi prójimo, blasfemo contra la palabra de Dios. Si no tengo amor sin acepción de personas, porque el amar al que te ama es fácil, pero amar a aquel que te aborrece, eso solo lo hace aquel o aquella que tiene comunión con el Espíritu de Dios. Ese es el verdadero amor, fruto del Espíritu, no el amor con acepción. Porque fingir amor también se hace. Pero el amor genuino es el amor en griego que se dice ágape. Un amor puro y verdadero. Ese amor ama en todo tiempo. Amén. Porque qué fácil es amar a alguien cuando esa persona te ama a ti. Jesús le dijo a sus discípulos, pero ¿qué recompensa habrá para aquel que ama solo a los que le aman? Esto dijo Jesús, hasta los impíos lo hacen. ¿Qué recompensa hay en bendecir a los que te bendicen? ¿Qué recompensa hay en esto? Hasta los incrédulos lo hacen. Entonces el amor con acepción no es producido por el Espíritu Santo, sino por un espíritu humano, hermano, que yo puedo decir, un espíritu enaltecido contra la verdadera palabra de Dios, contra la verdadera amor bíblica. Porque todo que se revela contra la verdad de la palabra, Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10 verso 5, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, estamos hablando de frutos del Espíritu, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nunca una persona puede dar frutos desconectado de Jesús. Él dice, yo soy la vid, Él es el tronco y nosotros las ramas del árbol. Desconecta las ramas del árbol y el árbol, aunque tiene flores ya para dar fruto, muere, y las flores mueren. Porque muchas veces cuesta en el evangelio dar frutos, porque la rama no está conectada a la vid. No hay paciencia, no hay amor, no hay benignidad, no hay bondad, no hay mansedumbre, fe. O sea, y estamos manifestando un estilo de vida en el evangelio donde vemos mucho brincar, correr, mucho hablar en lengua, que es bueno. Estamos viendo muchas manifestaciones de dones, pero poca evidencia de que somos genuinos. Amén. Poca evidencia que somos genuinos. Amén. Porque Jesús dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿De qué nos limpia?
¿Has visto los árboles cuando están en el monte? Yo he visto árboles de fruta, que el monte bejuquera le crece alrededor y en las ramas y le impide crecer, le impide hasta dar frutos. Pero cuando limpian esa bejuquera y el árbol siente esa libertad, ella da buenos frutos. Y en nuestra vida, necesitamos que Dios limpie muchas cosas que tenemos en el corazón. Necesitamos que Dios limpie muchas veces las cosas que tenemos en la mente. Por eso damos un paso o 2 pasos adelante y 4 atrás. Porque nosotros debemos de poder ser fiel y manifestar una vida con fruto del Espíritu en todos los aspectos, en todas las circunstancias y en todas las situaciones. Porque qué fácil es manifestar amor cuando yo estoy viviendo en una atmósfera llena de amor. Eso lo hace cualquiera. Pero amar donde te aborrecen, eso solo lo hace un hijo de Dios. Tener paciencia cuando todo se está yendo bien, eso es fácil. Pero aprender a esperar cuando te sale mal, le pides a Dios y no responde a tu manera ni a tu tiempo, esa paciencia solo lo manifiesta el que tiene relación con Dios. Amén. Y muchas veces por correr tomamos decisiones incorrectas en nuestra vida. Hoy por hoy muchos han descarriado porque les dio pesar de las decisiones que tomaron. Han caído. ¿Por qué? Vivir una vida de apariencia solo le va a durar un tiempo. Aunque tiene dones espirituales, tarde o temprano manifiesta ese hombre o mujer carnal que tiene adentro. Lo va a manifestar. Amén. Y al final vamos a leer nada más, repasar lo que manifiesta la carne. Pero yo quiero enfocar en los dones del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero enfocar en cuán prosperado espiritualmente es una persona cuando tiene los dones espirituales en su vida. Los frutos, espirituales en su vida. Amén. Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Y esto es lo importante entender. Nadie lleva fruto por sus esfuerzos. ¿Sabes, hermano? Admiramos cuando vemos a una persona, por ejemplo, todos los días lo vemos predicando de repente en la calle y decimos: wow, está conectado con Dios. Una persona que de repente vive en ayuno, amén, o matutinas o vigilias, y uno dice: está conectado con Dios. Esfuerzos de nosotros no nos da los frutos del Espíritu Santo. A veces pensamos que es por obra y esfuerzo humano. Jesús dijo: dice Jesús, bendito sea Dios, el pámpano, yo soy la vid verdadera. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque separados de mí
nada podéis hacer. En el verso 4 dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Esto que quiero llegar. Si el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿por qué hay tanto esfuerzo? ¿Por qué tanta, voy a hasta decir, pérdida de tiempo, aparentando una vida ficticia, que vivimos detrás de una fachada que realmente no somos? Porque lo que habla de mí y habla de usted no son las muchas obras que hacemos. No, mi hermano. Hay gente que han construido iglesias enteras y han terminado en la perdición. Gente que han predicado años en las calles y terminaron en la perdición. Gentes que murieron dentro del evangelio y se perdieron. ¿Por qué? Jesús dijo en Romanos capítulo 8: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Imagínese 50 años sirviendo a Cristo, o dentro del evangelio, voy a decir mejor, y al final se pierda porque se preocupó más por hablar en lenguas y profetizar, pero nunca preocupó por llevar ni un fruto del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente hoy en día manifiesta todos estos dones, años en el evangelio, pero son gente que están incapaz de liberar su corazón de raíces de amarguras, de pleitos, de divisiones, de malos pensamientos. ¿Por qué? Se acomodan en los dones espirituales. Se acomodan en que yo hablo en lenguas, de que yo oro y se liberó fulano, de que la gente me busca para orar por ellos, de que la gente me llama para consejos. Cualquiera puede ser un puente, pero usted y yo procuramos no ser puente para nadie. Pablo dijo: no vaya a ser que yo, siendo heraldo, predicador de este evangelio, predicándole a ustedes el evangelio de salvación, termino yo descualificado. No vaya a ser que toda la vida vivimos hablando de Cristo, pero demostrando un estilo de vida como que no lo conocemos, porque nadie nunca va a creer. ¿Sabe que la gente lo que más hace hoy en día es que examina a las personas? Hay otros que hablan mal mintiendo, y hay otros que hablan mal hablando verdad. Amén. Hablan mal porque persiguen. Y dice: ese cristiano, esa cristiana, apariencia es. Y es verdad. Porque en la iglesia aplaudimos, lloramos, hacemos de todo, pero nunca hay un cambio. ¿Cree que así alguien va a ir al cielo? No, mi amado. Por eso, antes de ir detrás de los dones, antes de ir detrás del poder, buscamos los frutos. Porque es mejor estar sin dones, pero con fruto, que tener dones y no tener frutos. Porque el don
te va a hacer brillar momentáneamente, pero los frutos te va a llevar en una vida ejemplar toda su vida. La gente va a querer ser igual que usted y que mí. Mira, fulano no predica, no habla lengua, no están en los altares, pero yo quiero ser ese tipo de cristiano. Porque esa persona, aunque no lo vemos todos los días en las redes sociales, aunque no lo escuchamos profetizando, esa persona vive como cristiano. Porque tiene amor, porque tiene paciencia, porque tiene paz, porque tiene bondad. Que la gente hable así mejor. Que no vayan a hablar, tiene dones, pero es un mentiroso. Habla en lengua, pero es un tramposo. Hace esto, pero es un perseguidor. Que la gente mejor diga que tenga fruto y no tenga dones, que tenga dones y no tenga fruto. Procura o procuramos tener los frutos del Espíritu. Amén. Porque hoy en día eso es como algo que la gente está siguiendo más. ¿Por qué? Fama. La gente nada más quiere fama. Nada más quiere ser admirados. Usted y yo no hacemos nada para que la gente nos admire. Lo que hacemos es para agradar a Dios. Es para vivir una vida agradecido con el Señor por lo que ha hecho en nosotros. Porque si vivimos o queremos vivir para agradar a la gente, cuando la gente no te halaga, lo vas a perseguir y lo vas a criticar. Por eso hay gente, mi hermano, que tiene un amor con acepción. El que me habla bien de mí, el que me admira, el que me hace esto y lo otro, ese yo lo amo, yo lo aplaudo, yo hablo bien de ese. Pero el que no me halaga y el que no hace esto, eso yo no quiero nada con ese. Esa gente pensando que va para el cielo, si Cristo viene y lo encuentra así, se va a quedar. Se van a quedar. Procuramos tener dones, frutos, hermanos. Procuramos manifestar frutos del Espíritu Santo de Dios. Amén. En contraste con las obras de la carne, esta la manera de vivir sin dobleces, llamada el fruto del Espíritu. Este se produce en los hijos de Dios a medida que permiten que el Espíritu Santo dirija y ejerza tal influencia en su vida que destruya el poder del pecado sobre todas las obras de la carne y caminan en comunión con Dios. A su nombre. Romanos capítulo 8, versos 5 y 14. Vaya conmigo. Santo Padre, no aguanto. Romanos 8, 5 al 14. Alabado sea el Cordero de Dios. ¿Lo tiene conmigo, amados? Dice así la palabra del Eterno. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y cuáles son uno de los frutos del Espíritu? Paz. El que se ocupa del Espíritu, en el Espíritu, siempre tiene paz. Tiene paz. Por eso en Isaías capítulo 26, verso 3 dice: y tú guardarás en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sabes, hermano?
nuestra mente vive tan ocupado en el afán, en cómo voy a hacer el dinero para pagar, en qué voy a hacer ahora para salir de esta, en qué voy a hacer para, Dios mío, nuestra mente está nada más ocupado de afanes y carnalidades. Y por eso hay ausencia de paz, hay ausencia de los frutos del Espíritu. Y usted no quiere hablarle a alguien que no tiene paz. Alguien que no tiene paz, le dice: hermana, hermano, Dios te bendiga. Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿A usted qué le importa? Gente que no tiene paz para nada en la vida. Quiere saber mi vida para criticarme, ¿verdad? No, que yo no quiero a nadie que me visite. Ausencia de paz. Jesús dijo a sus discípulos: la paz os doy, mi paz os dejo, pero yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo el mundo te la da? Teniendo el bolsillo lleno de dinero, cualquiera está tranquilo. Teniendo la nevera llena de comida, cualquiera tiene paz. Teniendo un buen trabajo que le genera mucho dinero, usted está tranquilo. Amén. Teniendo todo bien en su casa, en sus hijos, en su familia, en su pareja, todo, teniendo todo bien, o sea, va a haber, o sea, ese paz va a estar ahí. Pero la paz, perdón, la paz de que el mundo ofrece, porque muchas veces el mundo ofrece una paz ficticia aún dentro de la familia, para que tú te pongas en armonía con ellos y tolerar lo que ellos hacen, en la manera de no corregir o terminar aún practicando lo que ellos hacen, sabiendo que es ilícito. Pero la paz de Jesucristo es una paz que, aunque todos en mi casa me aborrecen, Dios a mí me ama y para mí eso es suficiente. ¿Sí? Usted sabe la enseñanza que Dios le dio al diablo cuando le quitó todo a Job. Satanás pensó que lo todo de Job era sus camellos, era sus ovejas. Pensó que el todo de Job era sus hijos. Pensó que el todo de Job era su esposa. El diablo se equivocó. Eso nada más era añadidura para Job. Porque cuando el diablo se lo quitó, Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos nosotros? Por la atmósfera que está a nuestro alrededor. ¿Cuál es el todo de nosotros? Los esposos, los hijos, nuestras finanzas, ese es el todo. Muchas veces parece que sí, porque cuando esas cosas no están fluyendo como queremos, ni siquiera queremos congregar, ni siquiera queremos darle gracias a Dios, ni siquiera queremos, hermano, alabar a Dios. No, es que la lucha que tengo es cuando más tiene que alabar. Por eso le digo, los frutos del Espíritu habla de un buen cristiano, habla de un verdadero hombre y mujer de Dios, no los dones. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Y dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dios mío. Se lo va a poner de esta manera. El que no tiene los frutos del Espíritu no son de Cristo. Y punto. Y usted va a decirle, hermano, pero ¿qué tal con aquellos que resucitan muertos? Puede resucitar 500,000 muertos. Pablo dijo, si yo tuviese fe que mueve montañas y no tengo amor, nada soy. Si yo hablo lenguas angelicales, Pablo dijo, y no tengo amor, nada soy. Porque Pablo entiende que el amor es un fruto que proviene del Espíritu. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo, déjame ver, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que nadie va a amar si no tiene el Espíritu Santo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Amén. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Aleluya. Los hijos de Dios son seleccionados. Cuando digo seleccionado, porque depende de su relación con Él. Amén. Si usted en la iglesia canta alabanza y en su casa dice malas palabras, no le llega ni al tobillo al Hijo de Dios. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo? No le llega nada. Dice la Biblia que el que es de la simiente de Dios no peca. Y cuando habla de no pecar, es porque aclare, dice, el que practica el pecado es del diablo. Amén. Porque es hijo de Dios o hijo del diablo. Entonces, es necesario dejar que el Espíritu Santo, hermanos, dirija y ejerza toda su influencia en nuestra vida para eliminar y destruir el poder del pecado y de la carne y encaminarnos a una comunión íntima con Dios. Amén. Vaya conmigo a Efesios o Colosenses 3:12. Profundo es tu amor.
Difícil de entender. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo nos vestimos como hijos de Dios? Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mira, muchos solo con leer ese verso se quedó fuera, porque lo que menos tiene hoy los disque hijos de Dios dice, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, de ser bueno, de ser mansos, de ser misericordioso. Hoy en día, mira mi hermano, hoy en día no se sabe sin el discernimiento del Espíritu quién es de Dios y quién no es de Dios. Porque la gente se basa hoy en que Dios solo habla de juicio y Dios solo habla de condenación y Dios solo habla de que te vas para el infierno. Y lo que tenemos es un montón de gente que no tiene misericordia. Un montón de profetas como Jonás, que soltó la palabra de juicio y al principio no lo quiso soltar. ¿Por qué? Porque lo revela al final, cuando dijo: yo sé que tú eres un Dios misericordioso y ellos te van a clamar y tú lo vas a perdonar. Mucha gente que sueltan juicio y su deseo es verlo cumplir. Cuando Dios dice en Ezequiel: yo no quiero la muerte del impío, Dios no quiere, mi hermano. Dios, por eso, Dios eterno, Dios quiere que la gente se salve. Pero ¿cómo se va a salvar si no hay quien manifestando el fruto de la misericordia? ¿Cómo? Si por un error que comete son como los judíos con la mujer hallado en acto de adulterio. La ley dijo que hay que apedrearla y hay que morir. Agarra su piedra. Pero Jesús, como no solo llevaba dones, llevaba fruto. Y Él manifestó el amor de Dios. Él manifestó la justicia. Y Él dijo: bueno, si vamos a eso, el que es libre de pecado lanza la primera piedra. Ese es un acto justo. La regla del oro es: haga con el hombre lo que quieres que el hombre haga contigo. Usted quiere que te manifieste en amor, ama también. Quiere que te manifieste misericordia, manifieste misericordia también. Amén. La regla del oro según Mateo capítulo 7, Jesús lo da. Porque nadie va a cosechar lo que no siembra. Amén. Y si usted siembra y no te dan usted no cosecha lo que usted siembra. O sea, si usted da amor y a ti no te dan amor, entonces no por eso va a dejar de dar amor. Jesús dijo, por eso dijo: es fácil amar a los que te aman. Es fácil. Amén. A su nombre sea toda la gloria. El fruto del Espíritu comprende de amor, que en griego significa, se dice ágape, o se traduce como ágape,
es decir, interés y búsqueda del mayor bien de otra persona, sin móviles de ganancia personal. O sea que cuando tú amas o manifiestas el fruto del amor, tú amas sin esperar nada a cambio, sin tirar nada en cara, sin decir, si yo doy esto, ¿por qué no me lo das? Si lo das de verdad, deberías de darlo sin esperar que te den lo mismo a cambio. Porque cuando Jesús vino al mundo, ¿cómo vino? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo trataron a él? ¿Y él por qué vino? Por amor. Porque lo escupieron, porque lo azotaron, porque lo crucificaron. ¿Eso cambió su mente y su actitud? Nunca. ¿Y por qué debe de cambiar la tuya y la mía? ¿Cambió el plan de Dios en él? ¿Él dejó de ser Jesús? No, nunca. ¿Será que porque alguien no nos ama, nosotros vamos a dejar de ser lo que Dios dice que somos? En ninguna manera. Entonces ama, aunque nos persigue, aunque nos critiquen, aunque nos ultrajen. Hay que amar. Con amor, ágape. Amén. Alabado sea Jesús. Otro es gozo, que en griego se dice jarra. Es decir, la sensación de gozo fundado en el amor, la gracia, las bendiciones, las promesas y la cercanía de Dios que tienen los que creen en Cristo. Amén. Las bendiciones, las promesas y la cercanía de Dios que tienen los que creen en Cristo. Amén. Leamos Salmos 119, verso 16. Salmo 119, versículo 16. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. ¿Lo tiene ahí? Dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 10. Segunda de Corintios 6, 10. Dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como teniendo nada, wow, mas poseyéndolo todo. Aleluya. Quiero volver a leer eso. Como entristecidos, mas siempre gozoso; como pobres, mas enriqueciendo a muchos. ¿Sabe cómo enriquecemos a muchos? Porque muchos dicen o piensan de que siempre teniendo para dar. La gente no necesita nuestro dinero. La gente necesita lo que necesitaba el paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa. Él pedía limosna porque él solo lo que él pensaba que necesitaba. Pero Pedro y Juan no tenían oro y plata. Ese hombre era paralítico. Vivía de pedir limosna. Pero ¿sabe lo que él necesitaba? Un milagro.
Él necesitaba ser restaurado. Él necesitaba el poder de Dios manifestado a través de alguien. Amén. Y muchas veces pensamos que con dinero podemos resolver nuestros problemas. Pensamos que con tener conectes, que yo conozco uno ahí que lo resuelve ya. Resuelve, pero por un momento. Te saca de uno y te mete en otro. Pero cuando manifestamos los frutos del Espíritu de Dios, dice Pablo al final, oiga bien, dice, como teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Por eso le digo, falte lo que le falte, tu todo y mi todo debe de ser Dios. Amén. Así podremos dar los frutos del Espíritu. Otro, mi hermano, es paz, que en griego se dice eirene, es decir, el sosiego de la mente y del corazón, fundado en el conocimiento de que todo anda bien entre el creyente y su Padre Celestial. Amén. Romanos 15:33. Amén. Aleluya. Vamos a estar leyendo estos versos. Romanos 15:33. Alabado sea el Cordero de Dios. Él vive para siempre, amén, amados. Alábale porque Él vive, amén. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Él es el Dios de paz. Por eso uno de sus frutos, de los frutos del Espíritu, es la paz de Dios. Otro es paciencia. Paciencia, que en griego se dice macrotumía, es decir, constancia, conformidad. Oiga, paciencia, amén. Constancia, conformidad, ser conforme. Ser lento para el enojo o la desesperación. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Timoteo. Amén. A su nombre. ¿Están aquí todavía? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10. Alabado sea Jesús. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Amén. Alabado sea Jesús. Benignidad, que en griego se dice crestotes, es decir, no querer ofender a nadie ni causarle dolor. Hoy en día la gente busca provocar, busca ofender a la gente, aún usando la misma palabra. Usted sabe los predicadores hoy que caen en esto, que predican solo para ofender y dice: si te ofendes, pues. Si usa la Biblia para ofender, la gente se va a ofender.
Amén. Y Dios nos manda a ser benignos. Amén. No vamos a poder evitar que alguien que ama el pecado se ofende por la verdad de la palabra. Amén. Pero cuando usted y yo hablamos o predicamos, debemos de dejar que la palabra haga su trabajo. El de nosotros es predicarla, que ella haga lo demás. Amén. Ser benignos, ser bondadosos, bondad, que en griego se dice agatusone, es decir, celo por la verdad y la justicia y aborrecimiento del mal. Puede expresarse en actos de amabilidad o en la reprensión y la corrección del mal. Fe, que en griego se dice pistis, es decir, lealtad, firmeza y constante a una persona a quien se está unido por promesa, compromiso, carácter fidedigno e integridad. Mansedumbre, que en griego se dice prautes, es decir, moderación acompañada de fortaleza y valor. Describe a una persona que puede enojarse cuando se necesita el enojo y ser humildemente sumisa cuando se necesita la sumisión. Amén. Sobre la mansedumbre de Cristo, comparece, amén. Bendito sea Dios. Amén. Sobre la mansedumbre de Cristo, donde él dice: imitad a mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. La Biblia habla de Moisés, que fue el hombre más manso sobre toda la tierra. Templanza, que dice, que significa en griego akrateia, es decir, el dominio de las propias pasiones y deseos, dominio propio. Incluso la fidelidad a los votos nupciales, también la pureza. El comentario final de Pablo sobre el fruto del Espíritu indica que no hay restricción alguna a la manera de vivir que se describe aquí. Los creyentes pueden y deben practicar estas virtudes una y otra vez. Nunca descubrirán una ley que les prohíba vivir según estos principios. Amén. Nunca. Entonces, ni siquiera profundicé en todo. Pero el mensaje que quiero que tengamos hoy y mantengamos es que procuramos dar frutos. Procuramos dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y así podremos ser luz en las tinieblas, ser ejemplo para nuestras familias. Nuestros hijos van a querer convertirse a Cristo cuando ven que realmente, amén, en muchas ocasiones no sucede, aunque da buen testimonio, pero no vaya a provocar que no sucede por dar mal testimonio. Amén. Procuramos tener frutos del Espíritu de Dios. Amén. Si usted oraba y ayunaba para que Dios le dara lengua, tranquilícese con eso. Eso viene porque dice la Biblia que Dios da su espíritu a los que le obedecen. Amén. Eso viene por la obediencia. Le dijo a los discípulos: esperan en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros
el Espíritu Santo. Había más de 500, recibieron 120. ¿Cómo 120? ¿Por qué? Fueron obedientes. Amén. Se trata de la obediencia, se trata de dar los frutos y veremos los resultados, amén, positivos a nuestro favor. Amén. Vamos a orar en esta noche para la ofrenda y para ser despedido. Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta noche